aprobación de Dios. Solamente 8. Así que ahora sucedió eso. Fueron arrasados por las aguas, hermanos. Murieron absolutamente toda la humanidad. Y ahora Noé y familia tenían que repoblar la tierra. Y una vez más, hermanos, se le dio el dominio sobre el reino animal. Pero quiero que se fijen en una cosa. En este pacto noémico ya no se le dio el dominio sobre la tierra. Lo perdió. Pero ahora se le dio el dominio sobre el reino animal. Hermanos, imagínense 8 personas. Nada más 4 varones para docenas y docenas de fieras, hermanos. Es como si lo soltaran a ustedes en un parque de esos donde tienen las fieras sueltas. Usted solito ahí. ¿Representa peligro o no representa peligro? De que se lo desayunen, se lo coman o se lo cenen. Hermanos, Dios hizo el milagro de crear temor en los animales hacia Noé, hacia el ser humano. De no ser por ese milagro que Dios obró en las mentes, hermanos, finitas de los animales, se los hubieran tragado vivos. Pero acuérdense que todo se había terminado. Gloria al Señor. Y se le cambió la dieta. Ahora sí podían comer carne, no solamente legumbres. Génesis 9:3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Ahora ya está añadida la dieta vegetariana, hermanos, la dieta de la carne. Y desde entonces el humano dejó de vivir 900 y tantos años. Mínimo se le cortó por la mitad el periodo de vida por empezar a comer carne. No había prohibición de ningún tipo de animal, pero sí se le prohibió comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre simboliza la vida. Por esa razón se le prohibió comer sangre. Y aparte, Dios por primera vez estableció la pena de muerte al que matara a un ser humano. Génesis 9:6 dice: y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por primera vez se establece la pena capital, la pena de muerte al que matara a un ser humano. Por eso cuando Caín mató a Abel, él no fue ejecutado. Amén. Porque la pena de muerte no había sido establecida. Fue desterrado, pero no ejecutado. Ahora, bajo el pacto noémico, todos los asesinos debían de ser ejecutados. Y ahí en Génesis capítulo 9, hermanos, versos 8 al 11, vino la promesa de que la humanidad nunca sería destruida por un diluvio mundial. Y la señal de su pacto sería, hermanos, un arco iris, según Génesis capítulo 9, versos 12 al 17. Hermanos, cuando el arco iris no existía,
porque nunca antes había llovido sobre la tierra. Pero desde entonces el Señor estableció esa señal. Todos hemos visto un arco iris, ¿verdad? Cuando sale el arco iris, hermanos, su atributo, el atributo de Dios de justicia, se detiene. Especialmente como está la humanidad hoy en día, hermanos. Me dan tanta tristeza los vecinos. Pura fiesta y cerveza y tomar y emborracharse, hermanos, semana tras semana. Y así pasa con los vecinos de cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Cómo me da tristeza, hermanos? ¿Merecemos o no merecemos que la humanidad fuera destruida? Pero cuando sale el arco iris, su atributo de justicia se detiene. Cuando aparece un arco iris, hermanos, representa una señal de que la gente es malvada y que merece ser exterminada por otro diluvio. Sin embargo, su atributo de justicia se detiene, porque Él hizo un pacto con Noé de que nunca más destruiría a la humanidad por medio de un diluvio. Ahora la destrucción va a venir por medio de fuego, pero ese es otro tema. Hermanos, cuando sale el arco iris, hay una bendición que los judíos pronuncian, y ellos dicen: bendito seas tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que recuerda el pacto y es fiel a su pacto y cumple su promesa. Cada judío fiel, hermanos, cada que ve un arco iris, sus hijos, las esposas, pronuncian esa bendición. Aleluya. Ahora, fíjese cómo dice en hebreo, aquí en Génesis 6:9, hermanos. Vamos a ustedes miren ahí, como dice la versión Reina Valera: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjese cómo dice en hebreo: esta es la descendencia de Noaj. Noaj era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Con temor de Dios se condujo Noaj. Y resulta que de hombre justo e íntegro, en Génesis 9:20, fíjese cómo dice la versión Reina Valera: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. De hombre justo e íntegro se hace referencia de él, hermanos, en hebreo de la siguiente manera: comenzó Noaj a ser un hombre de la tierra. Se omite ya el justo, íntegro. Ahora se le menciona como un hombre de la tierra. ¿Por qué? Porque el primer error, hermanos, que Noé cometió, porque había otras muchas cosas que tenían prioridad. El primer error que Noé cometió fue el plantar una viña, una mata de uvas. Y de acuerdo al verso 21, verso que sigue, Noé bebió hasta perder el conocimiento y la compostura. Ese fue el segundo error, gran error de Noé, de
emborracharse. Aleluya. Fíjese, vamos a volver a Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar. Aquí en Génesis 9:20 dice, repito, después comenzó Noé. La raíz hebrea de comenzó es halal. Y la palabra halal significa profano. Por eso, hermanos, en hebreo es como decir, así nomás en español dice, inocentemente después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Todo parece muy bien, ¿verdad? Todo inocente. ¿Qué tiene de malo plantar una planta que da uvas? Pero de acuerdo a la raíz hebrea, hermanos, en hebreo se entiende, fíjese cómo se entiende. Después se profanó a sí mismo Noé. Se profanó, cometió una profanación, hermanos. ¿Por qué? Porque se emborrachó. ¿Por qué lo hizo? Esta es una de las formas preferidas del enemigo, hermanos. ¿Por qué toma una persona? Hay diferentes razones, explicaciones. Pero en el caso de Noé, ¿por qué lo hizo? Por un lado, porque estaba profundamente deprimido. Hermano, estaba casi solo en el mundo. Él tenía amistades, él tenía familiares, gente muy querida, que ahora estaba muerta. Así que estaba profundamente deprimido, casi solo en el mundo. La depresión es algo que el enemigo utiliza. Cuando un hombre o una mujer se siente deprimido, deprimida, hermanos, empieza a influir para que empiece a tomar.